106.5. Son las 9:36. Un saludo para don Pablo Maquines. El señor Pablo Maquines, una visita especial que siempre nos honra. Debía quedarse como decía, rato, como decía hacer ya, su comentario. tú te fuiste, pero no te fuiste. Bueno, señores, así es. Está con nosotros el jovencito Felipe Vallejos. Jovencito, ¿Por qué tienes que pero ese niño es un muchacho, una estrella. No, pero él es Felipe Vallejos. Felipe Vallejos. Exacto. Eso es subestimando. ¿No? Claro. Ahora, pero señor, cuidado si tú pretendes no, porque es una estrella en el análisis. Ahora, bueno, muchacho pero joven, es sí, el nuevo liderazgo analítico de la República Dominicana. Muchas gracias. Así es. Felipe Vallejo está con nosotros, estratega de comunicación y consultor de asuntos públicos. Y bueno, ya ahora tendremos una nueva ley de partido, un proceso que parece que va a ser de mucha competencia por todos los candidatos y todos los intereses que habrán en el medio. Entonces eso en términos de comunicación plantea muchos desafíos. ¿Cuáles tú crees que son, digamos, las principales cosas que uno tiene que estar avisorando en estos momentos? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Y sí, la verdad que luego de la aprobación de la ley de partidos hay un nuevo escenario. Desde ya se siente que la campaña prácticamente comenzó, o sea que ese esfuerzo de limitar los tiempos de gestión o de salida a la calle de los candidatos creo que va a ser muy difícil de contener, porque obviamente hay un proceso interno de los partidos, especialmente el PLD, que es el partido con más tensiones a lo interno, además del PRM, pero todo indica que el PRM va a ir con primarias cerradas. Primarias abiertas ya estamos hablando de una campaña a nivel nacional, entonces eso se va a gestar de manera importante. Primero en octubre del 2019 y posteriormente ya las elecciones que serían separadas en el año 2020, pero son muchos puestos de elección popular, es decir, que van a haber cientos de miles quizás precandidatos en a las distintas posiciones, y eso hay una complejidad económica, política, pero también comunicacional, y es el tema que yo he estado tratando en estas semanas y advirtiendo de cierta forma para ver si podemos establecer algún tipo de mecanismo a nivel de las instituciones, especialmente de la Junta Central Electoral, que va a tener esa situación, que son la difusión masiva de noticias engañosas o noticias fabricadas con fines de desinformar a la población. ¿Por qué asumir que en República Dominicana la campaña estaría matizada por esos elementos? ¿Por qué eso está ocurriendo en otras partes del mundo o por alguna particularidad que has identificado de aquí? Las elecciones de Estados Unidos del año 2016 fueron, digamos, un punto de inflexión en esto de las noticias engañosas. A mucha gente cataloga incluso la gestión de Donald Trump como la gestión de la noticia falsa o fake news, como se le dice en inglés, y es que obviamente se ampara en ellas para promover su propia realidad, en contraste con la realidad que estipulan los medios de comunicación tradicionales, que le han hecho una guerra frontal. Es decir, esa tensión medios de comunicación política nunca es buena. Leonel Fernández lo decía hace mucho, lo último que usted tiene que hacer es pelear con un periodista, y bueno, Donald Trump ha hecho todo lo contrario, se ha peleado con todos los periodistas que no le han... O ellos con Donald Trump. También, y viceversa también. Claro, entonces, esa situación ha llevado a una campaña de noticias engañosas, de declaraciones sin sustento, de realidades prefabricadas. Esto no ha sido una práctica de siempre de la política y solo con mayor difusión a través de las plataformas digitales. Es decir, si buscamos la historia de la política, de la participación, tanto interna, incluso de las interrelaciones de países, de las tensiones, desde los dos bloques que compitieron durante la última mitad del siglo pasado, no ha sido esto tradición y solo son las plataformas que nos ponen a todo al corriente de lo que pasa. Desde hace siglos que estamos viendo la desinformación, noticias engañosas para lograr propósitos económicos, políticos o sencillamente hacer daño. Ahora, a partir del año 2006, cuando entra lo que es el Facebook que hoy conocemos, cuando todo el mundo puede acceder, cuando entra Twitter y cuando entra en funcionamiento Google News, quiere decir que el negocio de los medios de comunicación o la forma del mercado de los medios de comunicación cambió vertiginosamente. Hoy, quienes controlan la información que aparece en mis redes sociales está basado en un algoritmo
que tiene Facebook y Google, que es un duopolio realmente. Entonces, todo lo que yo busco, si yo soy fan de Luis Abinader y yo adverso a Hipólito Mejía o sigo a Danilo Medina por encima de Leonel Fernández, en algún momento el algoritmo va a captar por la forma en que yo escribo, por la forma en que yo busco en Internet, todo lo relativo a lo que yo voy publicando o voy buscando en Internet. Y eso el algoritmo lo va a identificar y las informaciones que van a aparecer en mis redes sociales van a estar relacionadas directamente a lo que yo busco, con lo cual yo me identifico, por lo tanto me voy a radicalizar. Porque estoy viendo lo que yo quiero ver y el algoritmo me va a mostrar lo que yo quiero ver. Como a mí me mandan zapatos. Así. Correcto. Porque sí, porque es un problema de consumo. Un problema de consumo. Un problema de consumo, que es la campaña bestial que le han hecho entonces a Trump con los rusos. Exactamente. Entonces sí. porque es así. Como yo busco zapatos, me mandan los zapatos. En el caso de República y ahora Dominicana, los rusos, y los rusos, y los rusos, y los rusos. Hasta en la universidad aquí fueron los rusos que decidieron que fuera esto. Eso le dijo Pero iba a desarrollar una idea a un representante del decía que Congreso la República americano. Dominicana. ¿Decía la República Dominicana algo a propósito sí, de en la República Dominicana en el año 2016 no lo vimos, o sea, no vimos la masificación de noticias engañosas porque Danilo estaba ganado, o sea, no había nada más que hacer. Las encuestas lo indicaban y evidentemente se vio la realidad, un 62%, si mal no recuerdo. Ahora, este proceso del año 2019-2020, proceso de primaria y luego elecciones generales, va a ser diametralmente diferente a lo que vivimos en el año 2016, porque hay una tensión mucho más evidente dentro del Partido de la Liberación Dominicana, por más que algunos digan que no va a haber reelección, otros que sí, que hay reelección o que voy a promoverlo y tal, no sabemos realmente a ciencia cierta lo que va a ocurrir. Entonces, esa situación lleva a tensiones. Mientras más crispado el ambiente político, más espacio van a tener las noticias engañosas o esta desinformación general por parte de distintas corrientes políticas de hacerse frente y entonces causar una desinformación general. ¿Una noticia engañosa es necesariamente una mentira? Es una noticia, lo que pasa es que, a ver, está el rumor, lo que pasa es que hay noticias falsas y noticias engañosas, en estrictamente la palabra. Le doy un ejemplo. El País hace unos años publicó una foto en su diario impreso de una supuesta persona que se parecía a Hugo Chávez entubado en Cuba. El País luego corroboró que la foto era falsa y tuvo que salir a la calle a las 3, 4 de la mañana a recoger el periódico y hacer una fe de rata diciendo que había sido un error. Esa es una noticia falsa, pero sí la intención. Porque ese no era lo Hugo dudo Chávez. que el País haya hecho eso de manera premeditada. La noticia engañosa es premeditada. Yo estoy de antemano sabiendo que eso va a ser una información que no tiene sustento alguno, pero que lo hago para desinformar con un propósito político, para favorecer a mi candidato o para favorecer algún tipo de provecho o cuando económico. tergiversas una realidad, o sea, maté uno, un ejemplo, pero hay un contexto en el cual mato a esa persona. Entonces, cuando obvio esto, no es falsa porque maté uno, pero puede ser engañosa por el tema del contexto y de los motivos. Altero la realidad y eso se llama posverdad. Exacto. La posverdad es una realidad alternativa a lo que estamos viendo y que tiene sustento en los hechos. Le doy un ejemplo rapidito. En el año 2009, a la inauguración del primer gobierno de Barack Obama, fueron a verlo casi 2 millones de personas. Y al gobierno de Donald Trump, en su primera inauguración, fueron cerca de 800.000 personas. Esas son las informaciones de la policía de Washington. Pero Donald Trump manda a su secretario de prensa en su primera intervención en la Casa Blanca a decir que la inauguración de Trump fue la más vista de la historia, sin ningún tipo de sustento. Entonces la gente dirá, bueno, pero ¿cómo es que este hombre dice que fue la más vista de la historia si las fotos ahí están muy evidentes que no lo ha sido? Y otro, en el año 2015, Donald Trump publica su certificado médico diciendo que es el hombre más sano de la historia en postular a la presidencia. Y luego entonces, en este año, salió el mismo doctor diciendo que era Donald Trump que le había dictado la carta, donde decía que era el hombre más sano, un hombre de casi 70 años, que coquetea con la obesidad, no podía jactarse de que un doctor le dijera que era el tipo más sano de la historia. Veo que está muy tendenciada tu discurso. Yo digo, veo que está muy tendenciado. Yo veo que está muy tendenciado a CNN y a New York Times y a los medios que adversan a Trump. No, pero lo que pasa es que eso, excúseme porque usted es el experto. Ahora, esos son fake news. Esos no son posverdad. Posverdad, de acuerdo a la definición que han hecho, es que la percepción está por encima de la realidad. Se usa mucho en economía. Las fake news impulsan el fenómeno llamado como posverdad. Exacto, y la posverdad pero está determinada la más fake por... news es totalmente Ahora, mentira. yo le pregunto a usted, La posverdad es que la percepción de algo, la percepción
sustituye la yo verdad. le pregunto de a ustedes, acuerdo a la definición de Oxford, del Felipe, diccionario y a de doña Oxford. Consuelo y al panel completo, a nuestra Sí. audiencia. Eso no ha existido siempre, porque por ejemplo el Génesis dice Lo que pasa es que la las mujeres van a posibilidad. parir Yo con se lo- dolor porque no dieron el fruto. Eso le Es dije la yo. posibilidad de la No, transmisión. lo que te quiero decir, Exacto, la las plataformas son... posibilidad de la- tú estabas de la hablando. entonces lo que ha habido es plataformas Claro, para lo que divulgarla y acceso. tecnológico Es que acceso de permite la que eso gente. Que sea eso viral. se haga permite- viral. Correcto. Pero eso sí ha existido Mira, siempre. Siempre. Y Sí. que permite, La ustedes masificación. recuerdan por el los medios, episodio, Juan. ¿qué fue lo que se dio con fue el periódico hoy que le colocaron unas Ah, imágenes sí, falsas con de un, en de unos Macorís, tanques de con guerra? un tanque de guerra. Un tanque de Perfecto. guerra. Después tuvo que pedir excusas. Sí, porque sí. eran unas imágenes de Venezuela. Hay Era- unos factores... De Venezuela, exacto. Sí. Sí, en materia económica, en economía, la información es clave para la estabilidad de los mercados. Es decir, cuando una información, incluso cuando aparece una información positiva sobre la posibilidad de que una empresa del índole farmacéutica Ahora, Felipe, eso desarrolle de que Trump coquetea con la obesidad. No, Eso fue lo coquetea, que... no. Eso porque no, es, eso, van a eso. decir de Pero no, todo. Él lo consideró. No, Eso porque es no una- es lo de obeso. Trump es No, una pero no es. enfermedad. Una enfermedad. Decirle algo no negativo. acaban de entender que perdieron. Sí, Como no, dijo- ellos no lo se lo dijo entienden. Consuelo a un representante demócrata en Sí. Estados Unidos. Ellos no Dijo, acaban, o los sea, que ustedes demócratas no acaban de que perdieron la entender que gente. perdieron. Pero qué bueno que usted Ahora se lo lo están encontrando Qué gordo. bueno que usted lo menciona de Consuelo. Está gordo. Que- No, es que Come es gordo. McDonald's porque él tiene miedo a que lo envenenen en la Casa Blanca. Eso es lo que él dice. No, él dice, Decía, espérate, Felipe. él no come McDonald's porque él dice que él prefiere comer, y si no lee su libro, dice, yo prefiero comer en mi oficina Ok. que ir al restaurante. Felipe, tú Yo ibas a tengo decir mi algo a propia- propósito de... Sí, no, qué bueno que Doña Consuelo dice que y perdieron porque efectivamente Donald Trump ganó. Eso no es fake news, esa es la realidad. Y la fake news, de Contra hecho, todos los expertos. contra Sí. todos, Contra todos. hasta Ok. este Todos los mediodía, expertos contra todos los Lamentablemente El que ganó en los No- colegios, recuerden que fue en los colegios, no el voto Bueno, masivo. hay 286 pero escuchemos, presos que por votar Sí, demócrata pero fue que en no los tenían derecho a colegios, voto. Ok, pero vamos a No, Y conversar aquí con andaban Felipe, comprando los votos. fuera del El sistema. clientelismo lo utilizó Barack Si hubiera Obama sido en como el sistema nunca. dominicano no gana. Vamos a fuera conversar con fuera Felipe. del Felipe. sistema que fuera Donald Trump Que está ahí venció. un invitado. Sí. Dice Helen. Comprando No, votos. yo estoy aquí Sí, divirtiéndome. compartiendo. Fuera el resultado que fuera, el sistema que fuera, Donald Trump ganó. Eso no Claro. es, eso fue una sorpresa. Es esa una la vergüenza, realidad. pero ganó. Pero la fake news o la posverdad no fue la que le dio el triunfo, sino que hubo muchos otros factores políticos que influyeron pocos días antes de las elecciones para que determinaran la elección. Pero sí hay elementos de fake news y de posverdad a las cuales nos pudiéramos vernos expuestos en República Dominicana, porque hay un gran acceso a Internet. Ahí está hay un investigador, un consultor reputado que se llama Miten Ishio, que vive aquí en República Dominicana, que estipula que en 5.2 millones de cuentas en Facebook, 2.2 en Instagram, creo que 700.000 en LinkedIn y un poco menos en Twitter. Quiere decir que hay una gran parte de la población que está conectada a Internet, que está expuesta a este tipo de informaciones y que al mismo tiempo somos nosotros los primeros promotores o los primeros difusores de noticias falsas. Porque por más que pensemos que tenemos el criterio para identificar una noticia falsa de una verdadera, en una práctica, en un escenario real, muchas veces sin darnos cuenta vamos a difundir informaciones falsas sin ningún tipo sin darnos cuenta de que efectivamente no es real. Felipe, ¿qué tú prevés que puede suceder en las elecciones del año 2000? En términos de la participación de candidatos, no quién va a ganar, sino 2020. qué podría pasar en cada una de las organizaciones en función de cómo los acontecimientos se están desarrollando. Yo creo que en el 2019 los que más expuestos van a ser los partidos, especialmente el PLD a esto. Pero yo hago un llamado, y lo he dicho anteriormente en otros espacios, que la Junta Central Electoral debe prestarle mucha atención a esto. En Colombia, en este año, las elecciones presidenciales que estuvieron muy crispadas, o sea, había un candidato de extrema derecha, pero de una buena derecha, y estaba el señor y Petro de izquierda. Entonces había una confrontación. De izquierda, entre comillas. No, De de izquierda, izquierda. pero Duque por lo Sí, menos sí, sí. es una Duque de reinvención derecha. Es del de centro, Uribe sí. y No, Ya, de derecha, ya de dijo que derecha. va a revisar el apoyo de Colombia a Palestina. Exacto, y de la FARC y demás. Entonces había una situación muy tensa donde se dieron espacios a las noticias falsas y hubo llamado de noticias difundidas de fraude, de compra de votos, etcétera, que la gente se lo estaba, incluso caló bastante en la opinión pública. Tuvo que salir la Comisión de Observación Electoral a desmentir la información con hechos. Entonces, mientras más crispado el ambiente político esté,
más posibilidades hay que las noticias engañosas puedan hacerse eco, y la Junta Central Electoral debe prestar atención a esto. Pero nosotros en el 2016, usted lo reconoce, estaba ganado Danilo y las encuestas lo ponían que ganaba la división del PRM, la oposición, yo digo el PRD, PRM. PRM. Exacto. O sea que no tenía esas posibilidades No. de enfrentarla. Pero, sin embargo, se hizo una campaña bestial. Una ambientación de fraude. Una ambientación de fraude que todavía llegó la OEA y toda la oposición marchó a pie a decirle a la OEA que las elecciones habían sido un fraude y que Danilo había ganado con fraude y le hicieron una campaña bestial a las elecciones del 2016 y había la certeza de que Danilo ganaba. Imagínese, si en ese momento Danilo estaba por encima de Abinader, imagínese cómo va a ser entonces cuando la situación esté mucho más tensa, mucho más incierta. Entonces en ese campo hay un caldo de cultivo. Felipe, en términos de lo que fue el manejo de la comunicación con relación a la ley de partidos, ¿tú crees que hay algún perdedor, algún ganador? ¿Esto ha sacrificado la imagen de alguien? Bueno, Leonel Fernández en este caso obviamente fue la oposición, no ocupó el rol de la oposición que el PRM y el PRCC en este caso. ¿Ustedes están de acuerdo con que pero la Leonel haya oposición peleado ¿a qué? hasta el final una... Yo no puedo decir La que oposición a que exista una Pero vamos ley. a esperar que nos diga, Pero que nos dé su idea. no dijo yo que- no puedo Porque decir. él fue Leonel Fernández fue la oposición. Espérate, ¿A Vamos a qué? esperar que desarrolle Espérate. su idea. Déjalo que sí. Bueno, la verdad que comunicacionalmente hablando es muy difícil enfrentar un aparato comunicacional, la plataforma comunicacional que tiene el gobierno, o sea, que tiene el poder, tiene las de ganar en sentido comunicacional, en sentido político, lo decía José Lalú en su comentario que lo estaba escuchando, y a lo interno del partido. Cuando está en el poder es 80-20, o sea, tienes control del 80% del partido y así se vislumbra en el resto de los espacios públicos. Entonces, fue una decisión que tuvo que tomar, decir, bueno, prefiero, para mí la lógica, no lo sé, la lógica es, quizás voy a perder, pero ahí va a quedar la historia, mi posición, sea las consecuencias, pase lo que pase en el 2020. pero ¿cuál historia si se logró todo lo que él y Pero dijo todo el Radamés mundo quería? Jiménez. O sea, Ese es todo aspecto. la ley ahora está siendo celebrada Hasta por toda la Radamés clase Jiménez, política. gente de Lionel, que el 99%. O sea, uno de los coordinadores de campaña de Sí. Lionel está diciendo que el 99% de lo que se aprobó, Lionel lo propuso. Eso era lo que Lionel había propuesto. ¿Usted aconsejó a Lionel? No, yo no tengo relación No, a es para saber. O sea, a lo mejor Tú no fue fuiste por ahí. consejero de Leonel. No, eso no, yo no. Si fue por ahí o algo. Yo conozco mi lugar y ese no es el mío. ¿Tú entiendes Está que él bien. se está manejando en ese punto de vista a propósito de la ley de partidos políticos y de cómo está actuando frente al presidente Medina correctamente? Correctamente no sé, pero en algún momento van a tener que sentarse a conversar, eso es un hecho. O sea, Bueno, el lunes se sentaron a conversar, pero parece que no Bueno, saben. Habrá no otra veo cosa, muchos parece. Y frutos. el martes No le veo dijo de muchos frutos. todo, Lionel a pero Danilo. habrá que sentarse a conversar y ponerse de acuerdo, eso sin lugar a dudas. Pase Ahora, el escenario que vaya a ocurrir. Felipe, retomando el tema comunicacional de cara a la nueva ley de partidos políticos, tu país de origen es Chile, donde en muchos aspectos hay cierta madurez frente a la realidad de República Dominicana, tomando en cuenta nuestra cultura, el desorden en cuanto hablamos de la política partidista hacia lo externo de los partidos. ¿Qué tan posible es que en un año, quizás en 6 meses, podríamos asumir, por ejemplo, el tema de no ocupar o de no invadir los medios con las propuestas internas? Bueno, yo creo que tenemos ley, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, la aplicación de la ley no creo que la veamos perfectamente aplicada en las elecciones del 2020, porque es un proceso largo. Tenemos 17 años debatiendo la ley de partido. Recién se aprobó. Somos un país con una democracia estable, relativamente joven. Según mi interpretación, realmente fue a partir del año 1994 que hemos tenido procesos más o menos estables, democráticos, poderes bien establecidos, etcétera. O sea, la democracia dominicana es mucho más joven de lo que mucha gente pudiera pensar. Entonces, en grandes rasgos se ha dado un paso, se aprobó. Ahí está la ley de partidos, como dicen algunos políticos. No es la ideal, pero la tenemos. Arrancó en el 66, tú sabes. No, pero él habla sin pero el mayores proceso- cuestionamientos. no, pero arrancó con la transición. Él habla sin palitos. proceso electoral en el Realmente fue en el 78.78. En el 82. Julio, No, pero pero mira, arrancó, porque no, tuvo no, muchas en el limitaciones. 82. sí, pero miren las diferencias En el del 78 panel. realmente. Julio habla del Ey, 76, mire. Eury habla del 78. 78. Y yo coincido en el tema del 94, sobre todo
que es donde los procesos electorales dejan de tener un cuestionamiento mayor, que el fraude del palito, que si me trajeron, que si me llevaron. Eso es reciente, eso es muy reciente. Sí, No están en los 80 ni en los 70. En el 78 vencimos el Eso está en fraude. los 90. Son parte de los avances de la democracia, Claro. pero venía Pero caminando así se desde construyó. Hizo Pinino. Fue una construcción. Hizo una Pinino construcción 66, muy 78, pero el 78 fue que empezó a caminar bien. Pero la Sí, aplicación... pero tú estás vivo y fuñiste muchísimo. Sí, sí, por eso hizo Pinino, me dejó vivo. Balaguer, Fafa, todo el mundo y a nosotros nos dejó vivos. Por eso hizo Pinino, se hizo algunas cosas, y entonces hizo Pinino, y pero la- se consolidó en Y el le hicimos lo 78. posible. ¿Tú sabes con quién? Yo me he casado con dos que se entrenaron en la guerra de guerrilla. Uno en Corea del Norte, El que diablo. todavía tiene un dedo congelado. Tú oyes. Ajá. Y el otro en Cuba. Sí, Y pero- están los dos vivos. Sí, pero hubo como 5.000 que no pudieron sí. hacer nada, como 5.000, La- ¿verdad, la- José? en Sí, nuestra ¿y cuántos tradición- colores blancos cuántos se fueron? No, Después de ese, en una del semana, golpe digo, en de 3 días se colores fueron blancos. 150. pero- y Ortega cuando llega, si Aquí fuera la- Ortega el de la los, ley- si fuera Ortega el de los No, 12 años, Ortega- aquí hubiera Ortega transformado, aquí hubiera- Nicaragua. Ahora tiene un problemita que lo vamos a resolver. Julio. Un problemita que lo vamos a resolver. Es decir, aquí la ley Nicaragua. se aplica, es de aplicación inmediata. Inmediata. Lo ha sido las leyes electorales, más que otras, han sido de aplicación inmediata, porque impactan Sí. en la disputa por el poder. Es decir, que creo que hay una desinformación o un desconocimiento en cuanto a la aplicación de las reformas y las leyes electorales. Desde incluso los procesos del 78 y anterior para acá. Cuando ha habido disposiciones electorales, los cambios de junta, las disposiciones para ampliarla, para disminuirla, el papel que estaban a jugar, han sido aplicables inmediatamente. En el caso de la Junta Central Electoral actual, ha hablado de que ya se están preparando para gestionar las primarias de los partidos. Bueno, la verdad que la Junta Central tiene triple desafío: desafío económico, desafío logístico, que va de la mano con el económico, y también el desafío comunicacional. Vamos a ver cómo que se maneja en ese sentido, sobre todo en las primarias, de aprobarse abierta, en el caso del PLD, va a tener ahí un desafío triple. Entonces, en ese sentido, debe estar advertido en el caso específico de la comunicación y en el caso específico de cualquier difusión que tenga demasiado eco desde las redes sociales, que Pero impacte los medios tradicionales con el noticias que están PLD, desinformando. el PLD prácticamente siempre ha sido primarias abiertas, porque el PLD dice que tiene 3 millones de personas. Entonces, la misma logística que tú tenías que montar en el pasado, en el caso del PLD, ¿no? La misma logística para el PLD, di que convocaba a 3 millones de personas para sus procesos internos. Sí. Entonces, es la misma logística. Lo que yo no entiendo realmente en todo este proceso, yo tengo más de 20 años participando en la política y todo en el PLD, yo soy una hechura del PLD. Yo no entiendo por qué, cuál es la razón del debate primaria abierta o cerrada entre Leonel y Danilo, porque los dos están por encima de eso. Los dos están. ¿Cuál es el problema por qué querer uno abierta y otro cerrada? Yo no entiendo. Este debate tiene como 2 años. Yo nunca he entendido para qué Danilo quiere primaria abierta y para qué Leonel la quiere cerrada. ¿Alguien puede explicar eso? Ellos te van a explicar. Yo no lo Bueno, entiendo. en el comité central. Para aprobarse a sí No, mismo. porque la sociedad está participando de ese debate. Ah, bueno, pero pero yo te- nadie le ha dicho a la sociedad, ¿para qué tú quieres Felipe, primaria cerrada? ¿Para qué tú quieres Pero, primaria Julio, Ahora la Luis ha explicación- dicho para Güey, qué queremos la la ley. explicación de Danilo es para Sí. ampliar el sistema democrático, ¿El qué? hacerlo más amplio. Eso es la de ¿Qué? Danilo. ¿Qué? Y la de Leonel para que no se viole la Vamos a Constitución. ver si Oye, finalmente... esa si Esta es la explicación formal de los si dos. finalmente Felipe Pues la tiene... Constitución se viola en cada pero Vamos a ver si semáforo que Felipe se tiene algún Robert Rojo. comentario sobre esa inquietud finalmente. Bueno, hay distintos comentarios que he visto a lo largo de este tiempo. El debate tiene 2 años y básicamente el temor a que se controle la boleta electoral desde el punto de vista de la primaria abierta, de básicamente una confrontación Danilo-Leonel, se interpreta de esa manera. Y en el caso de Leonel, por un tema de violación a la Constitución, pero también en la práctica política para De los evitar sobres, esa confrontación los abierta sobres. del manejo de la boleta electoral en el caso de que sea en primaria abierta. Bueno, pues muchas muchas gracias a Felipe Vallejo, estratega en comunicación y consultor de asuntos públicos. Gracias, Felipe. Cambio y fuera.